Casi siempre que empiezo un programa de la Taberna del Irlandés, siempre digo que vamos a hablar de una película especial y a continuación siempre digo que sí, siempre digo que es una película especial, pero esta es especial de verdad. Bueno, pues evidentemente hoy también voy a empezar diciendo que es una película especial, pero no como la de todos los días, sino especial de verdad. Vamos a hablar de una película que se llama Cristal Oscuro, una película muy especial, como he dicho, porque está hecha básicamente con marionetas y animatronics. Para ello, he contado hoy con la colaboración de dos expertos en el tema, que yo tengo pocas ganas de hablar, así que espero que hablen mucho ellos. Señor Was, que ya habéis estado aquí antes, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Señor Martín Agüera, ¿o cómo quieres que te llame? Llámame Agüera, tranquilamente. Señor Agüera, ¿qué tal? Muy bien, tío. Que bueno, la Agüera es nueva participación en la Taberna del Irlandés, ahora iré contigo. Pero bueno, el Was, que ya había colaborado con nosotros en otros programas, en el de Cabaret y en el de... ¿Cuál fue? Eras una vez en América. Eso es, Eras una vez en América, uno de los primeros programas de la Taberna del Irlandés. ¿Qué tal, señor? Bien, pues aquí dispuesto a destripar un poquito otra película interesante y especial también, como todas. Solo hace año y medio que dijimos de grabar este programa y aquí ya parte. Madre mía. Hola. Sí que es verdad, que lo fuimos posponiendo y retrasando y mira, al final... Bueno, pero todo llega. Bueno, señor Was, que me parece que has estado ocupado, ¿no?, con algunos proyectos personales que recordamos. El señor Was se dedica, entre otras cosas, a cámara de cortos, de cine en general, ¿no? Sí, bueno, la dirección de fotografía de cualquier cosa que se me plantee, pues intento siempre llevarla a cabo o transformarla en lenguaje audiovisual. Esta vez venimos a hacer Inmaculada, junto con Guillermo Rojo, hippie, para quien le conozca. Y bueno, pues también ahí ya me sumo un poco más al carro como mi parte de director y co-guionista también de la historia. Muy bien, que por cierto, vuestros cortometrajes que han tenido mucho éxito, sobre todo el de Inmaculada, ¿se llamaba? Efectivamente, este último que te comento, afortunadamente, mira, nos hemos llevado el premio a Mejor Actriz para Marta Ruiz de Viñaspre, que la verdad es que hace un papelón en nuestro personaje de Inmaculada. Muy bien. Muy contentos estamos, sí, la verdad. ¿En qué festival ha sido? En el certamen Navarra Tierra de Cine, que la verdad es que es un certamen que siempre cuida mucho, ¿sabes? Por la apuesta, ¿sabes? De nuevos creadores a nivel audiovisual y allí en Navarra la verdad es que nos acogieron de maravilla, la verdad. Para ser vallisoletanos, la verdad es que muy bien. Laguneros por el mundo. Laguneros, efectivamente, sí, señor. Bueno, pues un aplauso a toda esa gente que se dedica a hacer cine, que es muy difícil abrirse camino, incluso para éxitos como ha sido el de Inmaculada y los demás trabajos que ha hecho Hippie, el señor Was, Coco y compañía. Bueno, señor Martín Agüera, normalmente a la gente que viene nueva les hago un cuestionario para que la gente les conozca, pero bueno, como hoy vamos... Bueno, hoy tenemos muchas ganas de hablar de la película, tenemos tiempo limitado. Simplemente te voy a preguntar si me quieres, a modo de tarjeta de presentación, ¿cuáles son tus pelis preferidas, tus 3-4 pelis preferidas? ¿O qué es el tipo de cine que te gusta? No sé, algo lo que a ti se te parezca a modo de carta de presentación. Hombre, a ver, mi película favorita de todos los tiempos de siempre es Star Wars. Eso es innegable. Es una de las mejores películas de la historia. Y considero que la primera trilogía, la original, es la base fundamental de la cultura pop de los 80 y de los 90 en un sentido amplio en la ciencia ficción. Influye muchísimo en otras películas, en otras series, en otras sagas que han venido después. Y luego, por supuesto, series de ciencia ficción, como Star Trek también, que hay que darle su espacio y su crédito. Y luego las películas de El Señor de los Anillos y muchas películas de animación del estudio de Miyazaki, del estudio Ghibli. Y pues todo lo que sea fantasía oscura también me pierde.
Como por ejemplo lo que tratamos hoy, ¿no? Sí, como por ejemplo Cristal Oscuro, Laberinto, o incluso películas menos conocidas como Hathor, o como esas películas de los 80 como He-Man y demás, que son fantásticas en su propio mundillo. El Señor de las Bestias, ¿no? Señor de las Conan el Bestias Bárbaro, también, Conan, todas esas. son buenísimas, sí. Muy buenas, sí, sí. Muy bien. Aventuras. Pues vamos a empezar con la película, pero bueno, también antes comentar que, bueno, acerca del programa, como sabéis, los que nos sigan, pues bueno, llevamos muchos meses sin grabar, he tenido que desempolvar los micrófonos, las cámaras, absolutamente todo. Quizás esté un poco oxidado, estáis viendo a lo mejor movimiento de cámara y tal, disculpas. Bueno, simplemente comentar que, bueno, ya había comentado en los últimos programas que, bueno, la situación ahora mismo es que solo puedo grabar de forma puntual y seguir haciendo, no hay ninguna novedad acerca de esto. Es verdad que estoy mejor con más tiempo que hace 12 meses, la idea es retomarlo, pero esos 8 programas que grababa anualmente ahora mismo parece difícil. Entonces, bueno, no sé en cuántos serán, no me quiero fijar una cifra, se irá grabando cuando se pueda, pero bueno, muy contentos de volver aquí a escena. Casi, bueno, han sido 9 meses me parece después. Y por cierto, también comentar que, bueno, a pesar de esta ausencia de tantos meses, me llegó el típico email de Spotify con las estadísticas y tal, y han sido brutales. O sea, el número de suscriptores al canal ha subido mucho en esta plataforma, el número de escuchas también, pero en plan a lo bestia, en plan a lo mejor he duplicado los suscriptores, no sé por qué. Y en iBooks ha pasado también algo parecido. Ya superamos los 300 suscriptores de sobra. Bueno, no sé cómo he conseguido estos números sin hacer nada. Supongo que al final, bueno, la gente ha encontrado mis capítulos en el buscador antiguos, les ha gustado y se ha suscrito. Pero bueno, en todo caso, muchas gracias a los suscriptores y espero que también, al igual que lo estoy yo, que también estéis contentos con la vuelta de la Taberna del Irlandés. Pues sin más, hoy vamos a volver, yo creo que es a ver, estamos en Navidades, no sé cuándo se publicará esto, pero ahora mismo, bueno, estamos acabando el año. Yo creo que sobre todo a los que tenemos cierta edad, esta película, la de Cristal Oscuro, nos recuerda un poco a Navidades, por lo menos a mí, porque también las hacíamos mucho con la infancia, y esta película la solían poner en la tele en Navidad. Como digo, llevaba año y pico intentando hacer este programa con el señor Was, al final ya ha sido posible. Por fin. Sí. Así que bueno, como hay tantas ganas de hablar de esta película, a ver qué tal. Por cierto, también comentar que hablaremos un poco en general del universo, porque como muchos sabréis, también surgió la serie, se amplió la mitología y tal. Bueno, nos vamos a centrar en la película, pero también hablaremos de la serie y en general de todo el universo de Cristal Oscuro. Pero bueno, sin más dilación, hablar de cine es hablar de la vida, así que hablemos de cine. Hoy, en la Taberna del Irlandés, vamos a hablar de una película que se llama Cristal Oscuro. Bueno, pues lo dicho, vamos a hablar de Cristal Oscuro. Como digo, película de nuestra infancia, para los que somos de mi quinta, donde hace poco tiempo hubo un intento de resurgir con la serie de Netflix, que también hablaremos. Vamos a intentar hablar de la mitología, esclarecer cosas, opiniones, puntos de vista, mensajes del universo de Jane Henson. Bueno, un montón de cosas para comentar. Nos vamos a centrar en la película, pero seguramente mezclaremos cosas. Yo ya aviso de antemano, por si alguien no ha visto la serie, que sepa que alguna cosa se nos puede escapar. ¿Vale? Sí, adelante. ¿Los spoilers están permitidos aquí? Sí, spoilers a tope. Vale, spoilers a tope, aquí sin filtro, ¿no? Hombre, si desde 1982 no te has visto la película... Lo decía también por la serie, pero sí. Sí, hombre, sí, yo creo que no hay problema. A quien no la haya visto la película, les recomendamos encarecidamente verla. Venga, os esperamos, ¿vale? Bueno, a ver, como sabéis, primero vamos a hablar del contexto de la película y luego la destriparemos a fondo en la segunda parte del programa. Pero bueno, pues Cristal Oscuro, voy a hablar de la ficha técnica. Es una película de 1982, estadounidense. La dirección, bueno,
y un poco el que movió todo el tema, Jim Henson, y también la ayuda de Frank Oz. Pero bueno, se suele hablar más de Jim Henson que de Frank Oz. Como digo, es una película especial en el sentido de que no hay actores, como podemos ver en otras películas. Está hecha completamente con muñecos, animatronics. Es verdad que creo que se usó algún niño para alguna... Actores bajitos, de hecho, utilizaron, sí. Y, hombre, está considerada como la primera película live action de la historia en la que no salen personajes humanos y que todo es correlacionado con marionetas y animales de fantasías que encima no están diseñados a ningún animal real que conocemos. O sea, siempre, a lo mejor en algunas otras producciones, los animales fantásticos siempre derivan a lo mejor de un ciervo o algo así, que es algo reconocido, y lo bueno que tiene Cristal Oscuro es totalmente original, ¿sabes? A animales fantásticos totalmente creados por una cabeza increíble, ¿no? De su creador. Claro, aquí no podemos hablar de actores propiamente dicho, sino gente que aporta su voz, entre ellos Jim Henson y Frank Oz. Bueno, verdaderamente es una coproducción estadounidense con Reino Unido. Y bueno, género fantástico, animación, aventuras, marionetas, magia, película de culto que se ha convertido con el tiempo. Una sinopsis muy breve que hace Final Affinity es que en otro mundo, en otro tiempo, en la era de la maravilla, hace 1000 años el cristal oscuro se quebró. El caos y la confusión se extendieron por todo el planeta Zra. Así empezó la profecía y aparecieron 2 nuevas razas, los crueles Skeksis. Bueno, Skeksis, yo lo conocía como Skeksis. Sí, yo suelo decir Skeksis. Depende de la traducción que... Suelo decir Skeksis. Los Skeksis y los apacibles místicos, o los Mystics. Si nadie repara el cristal, los Skeksis dominarán Thra hasta el fin de los tiempos. Será Yen, el último superviviente de los Gelflings, quien intente restaurar el cristal y acabar con el mal para siempre. Bueno, a ver, vamos a hablar un poco del director, de cómo surge esta película. Es muy importante aquí la figura del director. No sé si antes de entrar en el director también queréis comentar alguna cosa sobre esto. Ah, bueno, la música de Trevor Jones también espectacular, que la estaremos escuchando de fondo en el programa. ¿Alguna cosa que comentar o pasamos directamente al director? Bueno, todo empieza con una tormenta de nieve, ¿no? De hecho, lo hemos estado comentando justo antes de darle al rec. En Nueva York. En Nueva York, 1978, estaba Jim Henson atrapado con su hija en una tormenta de nieve en Nueva York, esperando vuelos, porque siempre estaba viajando, sobre todo a Londres, venía a Europa porque llevaba 5 años, si no me equivoco, haciendo el show de los teleñecos, que todos conocemos. Sabéis que siempre cada programa tenía un invitado famoso y esas marionetas correteaban alrededor de una temática y siempre con un invitado estrella, ¿no? Este hombre Jim Henson, que siempre tenía la cabeza loca por crear, tenía papeles anotados por todos lados, ¿verdad? Pues sí, tiene de hecho un cuaderno en la edición especial coleccionista que tenemos aquí. Tiene un cuaderno donde anotó todas las ideas que le iban surgiendo durante esa estancia ahí en el aeropuerto con sus hijos y tal. Y gracias a unos de sus hijos tenemos aquí el cuaderno, que en la edición coleccionista pues se puede ver todas las ideas de los nombres, incluso de la trama de la propia película, que ya se le iba metiendo en la cabeza a principios, pues eso, a finales de los años, sí, de los años 80. De hecho, eso cuenta su hija ahí, que acabo de leer en tu edición especial del DVD, que ya cuando regresa a Londres, o sea, ya cuando vuelven a habilitar los vuelos después de toda esta tormenta de nieve, ya cuando apaciguó el clima, ya cuando volvió a Londres ya tenía la trama de Cristal Oscuro creada. O sea, que es maravilloso. Como en apenas unas horas esbozó, ¿sabes?, toda una historia que ha marcado para toda una generación y lo que venía después. Sí, bueno, 3 días. Sí, 3 días atrapados. Bueno, sí, ahí, unas horas. Da para bastante, sí. Da para bastante. Sí que me consta que cuando empezaron a trabajar en todo este proyecto, porque él no es el único guionista, creo que coescribe con otra persona que no tengo ahora mismo el nombre aquí. Sí, es codirector. Sí, pero en el guión también hay otra persona que colabora. Y a los guionistas con los que está trabajando toda esta trama les manda... mira, creo que sale por aquí.
Sí, Consultando la Wikipedia antigua. Bueno, no lo vemos ahora mismo. Claro, si lo hagamos. Pero me consta que sí que Jim Henson, a todos los colaboradores de guión, que antes de hacer la película, les hizo leer un libro sobre filosofía y esoterismo. O sea, que es un poco raro, pero claro, de ahí creo que podemos llegar a entender todo ese misticismo que rodea a Cristal Oscuro, ¿no? De todas esas referencias que este hombre leía en esos libros y encima, pues eso, que hacía leer a sus colaboradores para integrar en esos escritos que posteriormente produjeron. Pues sí, porque más allá de la simple imaginería y del mundo de fantasía oscuro, dentro de la película hay unos mensajes muy profundos que luego entraremos a analizar en profundidad, porque es una película muy sentimental y aunque en principio está dirigida a un público infantil, el mensaje que tiene puede calar en todos los públicos. Sí, es cierto, la verdad. Pues bueno, estamos hablando mucho de Jim Henson, yo creo que ya es el momento de saltar porque es clave para entender la película también. La forma de pensar y de los gustos de este director, que para el que no lo sepa, vamos a recordar que es el creador de los Muppets, de Barrio Sésamo, también del Muppet Show que hablaba antes Was, ese programa de... Los teleñecos. Los teleñecos, sí. Ese programa de entrevistas que, claro... Aquí hay que decir que las producciones de este director se asocian mucho con el cine infantil o cine para niños o producciones para niños, pero es algo con lo que él estuvo intentando luchar durante bastante tiempo. Y de hecho, el programa este de Muppet Show, cuando empieza a hacer entrevistas para la televisión británica, ya es un intento de saltar a un tipo de contenido para adultos, alejarse un poco más de los contenidos para niños. Aunque, sinceramente, mi opinión es que nunca, por lo menos en el mundo del cine, nunca termina de separarse del mundo de los niños. Pero bueno. Sí, sobre todo por esa imagen asociada de que la marioneta tiene que estar siempre referenciada a algo infantil y tal, que siempre parecía algo canon, ¿no? O sea, nadie se atreve a pegar el salto de decir, oye, vamos a construir algo que no sea... O sea, algo de marionetas, pero que no sea para un público objetivo infantil, sino para algo adulto. De hecho, yo creo que es algo clave, esa idea es clave para toda la construcción del mundo de Cristal Oscuro y lo que vino más adelante como Dentro del laberinto, etcétera. Porque era un reto para Henson, es decir, ¿por qué no un adulto se puede entretener una hora y media, ¿sabes?, en el cine con marionetas? Y también fue uno de los problemas que tuvieron las dos películas a la hora de su recepción a un público en los cines, sobre todo, porque luego en videoclub sí que es verdad que ambas películas triunfaron bastante, pero claro, en los cines su recaudación no fue la esperada y eso le pesó mucho a Jim Henson luego a lo largo de su vida. Sí, la verdad. Bueno, ambas películas que estamos hablando de Cristal Oscuro, la de hoy, y Dentro del laberinto, que fue la famosa con David Bowie y Jennifer Connelly, que fue un poco después, ¿no? Me parece. 87. Bueno, hay que decir, bueno, que después de estos, por cierto, en su época el Muppet Show arrasó. De hecho, había una encuesta, había un estudio estadístico, mejor dicho, porque al final, cuando hizo Barrio Sésamo, Jim Henson lo hacía pensando en los niños más humildes que no podían ir al colegio, no tenían las mismas oportunidades de escolarización o que a lo mejor no podían hacer los deberes en casa como pueden otros niños de otra manera. Había un estudio de que los niños que veían Barrio Sésamo sacaban luego mejores notas que los que no lo veían. Sí, como que prestaban más atención también, ¿no? O sea, porque asociaban las cosas a los colores que se utilizaban y todo a la hora de realizar Barrio Sésamo, y no sé si de alguna manera, pues, como que se centraban en algo más. Sí, es curioso eso, la verdad. Hablaremos también a lo largo de la película, pero bueno, Jim Henson, una de las cosas que le caracterizan es que tenía una visión de la pedagogía infantil un poco distinta a la habitual, donde hay muchos temas tabús, como la muerte o cosas así, que se tratan de forma, no sé, con mucha distancia, mucho respeto, y él intentaba no ocultar, tratándolo de la forma más natural posible, pero no lo ocultaba. Y eso lo veremos en Cristal Oscuro y en otras producciones que, pese a ser algo orientado para niños, luego hay montos crueles,
muertes, cosas que no solemos ver en producciones destinadas al público infantil. Pero bueno, lo iremos comentando. También el creador de Fraggle Rock. También fue el productor de una serie, la de dinosaurios, con un final muy chungo, hablando también de esto, que supongo que todos recordáis. Pero es verdad que dentro del mundo del cine fue poco prolífico, se dedicó más a la televisión, pero bueno, aquí nos dejó estas dos joyas, Cristal Oscuro y Dentro del Laberinto. Hoy vamos a hablar de Cristal Oscuro. ¿Alguna cosa más que añadir acerca del director? Poca cosa, ¿no? O sea, bueno, no hemos dicho en ningún momento Rana Gustavo, Kermit the Frog, yo creo que es como su buque insignia, ¿no? Rana Sí, Gustavo el personaje que le acompañaría toda su vida. reconocido internacionalmente y que construyó con un abrigo viejo que tenía su madre en el armario y a base de recortes y una pelota de ping-pong cortada a la mitad, pues mira, todo eso marcó absolutamente, y volvemos a repetir, a toda una generación y bueno, toda una visión de contar historias a nivel audiovisual que lo cambió todo, ¿no? Creo que en España fue así, pero en Estados Unidos, por lo que tengo entendido, el personaje más conocido dentro de Barrio Sésamo fue Big Bird, que es la gallina, bueno, un pájaro amarillo. Sí, no sé. posterior ya. Pero ese, por el motivo que sea, no caló en España. No sé, y sí que nos acordamos más de Coco o de Gustavo que de... Pero fíjate bueno, que evidentemente Epiblast también. A pesar de tener esas dimensiones, la gallina caponata, ¿no?, que llamamos aquí, Sí, luego caló para nosotros Spinette. Sí. Spinette que encima... un dato rápido, pero Spinette caló aquí en España, pero realmente cuando la compañía Henson, porque es la que crea Spinette, o sea, el muñeco de el aquí. muñeco de Spinette es de, no olvidemos que también viene de este señor, ¿vale?, de la compañía, era un encargo de Israel, para la televisión de Israel, y como no triunfó, nos lo enviaron aquí a España a ver si de alguna manera funcionaba, y de hecho... cabe la curiosidad que siempre decíamos que Spinette se iba a dormir con pijama, pero después estaba siempre desnudo por la calle. Pues allí, en Israel, sí tenía ropa. ¿Qué te hace pensar que en ese traslado del muñeco de Spinette, en algún momento ese ropaje se perdió o lo que sea y solamente nos llegó el Spinette que conocemos y hemos conocido? Se le perdieron los pantalones en el viaje. Efectivamente, y encima era como un rollo tirolés, o sea que es que ya era bastante raro, ¿eh? Pues sí que me suena la Kipi Ben introducción Kipo verde. se llamaba Spinette, ¿sabes? Antes de llegar a España. Porque en la introducción original sí que sale con pantalones, ahora que me acuerdo. Ah, sí, ostras, Me pues suena de haberlo visto. solo llegaría a los pantalones. O algo incómodo. Bueno, no es poco. Llevar los pantalones puestos ya. Sí, sí. Kipi Ben Kipo. La cosa es que bueno, pues a pesar de ser pues eso, de la compañía Henson, lo que dices tú, la gallina caponata allí triunfó mucho y nuestra referencia, ¿sabes?, de un personaje, una marioneta grande, pues es eso, Spinette, Don Pimpón. Algo que, a pesar de ser también Barrio Sésamo, era ese localismo, ¿no?, que al principio presentaban actores españoles y tal, pues para hacer mucho más fluido, ¿sabes?, el contenido de Barrio Sésamo que estaba en Estados Unidos para trasladarlo aquí a España, ¿no? Hay que decir también que de Jim Henson, que dejó una extensa documentación de todas sus marionetas, de todos los... Es que hay que decir de Jim Henson que no solo los actores son marionetas, es que absolutamente todo el decorado. Él en Cristal Oscuro se inventa la fauna, se inventa las plantas, que son tremendamente imaginativas, y de todo eso dejó una extensa documentación. Documentación que se usó hace poco para la serie de Netflix, un intento de resurgir el universo de Cristal Oscuro, que desgraciadamente solo se quedó en una temporada. Ahora hablaremos de por qué, los motivos, yo creo que los tengo claros. Pero vamos, una joya, en mi opinión, la serie de Netflix, Bueno, donde se extiende la mitología, se sigue el espíritu de hacerlo con marionetas y además eso, reutilizando los propia documentación de Jim Henson de cómo hacerlo, con todo el cariño del mundo y máximo respeto hacia la creación original. Un pequeño apunte es que claro, no todo esto solamente sale de la cabeza de Henson. Sí que es verdad que los personajes y todo el guión salió de su cabeza, pero todo el diseño de los personajes, de cómo los vemos en apariencia y todo el vestuario, se lo debemos a Brian Froud, que es
Ha trabajado también trabajó para otras muchas películas y la verdad, bueno, no sé si tienes algo que comentar, pero el tío crea un imaginario y un bestiario absolutamente increíble en todo el mundo de Thra. Y que vamos, la estética en sí hace correlación, ¿sabes? Con todo la esencia mística, ¿sabes? Que nos quiere dar a conocer Jim Henson, ¿no? Sí, sí, es que está anotado el comportamiento de todas las diferentes razas, como su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de interactuar con la naturaleza. Incluso los animales que salen dentro de la película tienen un comportamiento propio, porque hay algunos animalillos, otras bestias que son como monturas, otros que son más alimañas, que son más fauna que intenta dañarles o que intenta comérselos. Cada uno de todos esos monstruitos y toda esa fauna y toda esa flora que está ahí está anotada todo al detalle para que luego, durante la creación de la serie de hace unos años, se pudiese recrear y todo el comportamiento y todo eso, la transición que hay de la serie a la película se note natural. O sea, no hay un salto estético, ni filosófico, ni conceptual entre la serie y lo que es la película. Entonces, queda muy unida la serie a la película. Es una lástima que no se haya concluido la trama, la historia de la serie. Sí, es cierto que bueno, es bastante importante lo que dices, porque para la película no se utilizó todo el material o toda esa creatividad que Bryan puso a la hora de la costumbre, o sea, de la creación, vamos, de los personajes. Y si no es gracias a la serie de Netflix, La Era de la Resistencia, no se hubiese llegado a recuperar absolutamente nada de ese material, más que para a lo mejor algún documental o algo que pudiese interesar al espectador fan de la serie, ¿no? Y bueno, después de tantos años el que se haya recuperado lo que el propio Bryan, que de hecho creo que en la producción de la serie estuvo su hijo como supervisando, ¿sabes?, el trabajo, para que no se desviase, ¿sabes?, el trabajo de su padre de ninguna manera, y que fuese lo más fiel posible. Y aparte Lisa Henson, que fue la encargada de producir o de volver a producir esta serie para Netflix, hija de Jim Henson, también era lo que quería, ¿no? De hecho, una pequeña anécdota es que todos los guionistas de la serie de la Era de la Resistencia de Netflix tenían que ser fanses absolutos de Cristal Oscuro para cuidar con detalle absoluto y con ese mimo, ¿sabes? Y ser totalmente fieles a lo que era la película de 1982. Sí, se nota mucho el cariño que le ponen tanto la hija de Jim Henson como el hijo de Freud en recrear el mundo original de la película y darle una mayor profundidad a la historia para que se pueda disfrutar mucho más el mundo que se había creado. Porque sí que es verdad que en 1 hora y media, que es lo que dura aproximadamente la película, te quedas con ganas de saber más. Totalmente. La verdad es que te quedas con ganas de saber de dónde viene la historia, de dónde vienen las diferentes razas y qué es lo que ha pasado en ese mundo para que esté así. Y como al principio de la película no se explica realmente qué es lo que ha pasado para que estén en esa situación, es un poco difícil, incluso yo diría que es una de las cosas que echó para atrás al público infantil, porque realmente al no estar explicado todo, pues te tienes que imaginar qué es lo que ha pasado. Al público adulto, ¿no? Claro, un público adulto igual puede entender más o puede sobreentender más por los detalles o por los indicios que se dan de qué es lo que ha pasado y qué es lo que está por pasar. Pero claro, para los niños es más difícil. Se agradece bastante, ¿sabes?, el haber conocido eso a posteriori, después de la película, porque claro, conocimos, por ejemplo, que los Gelfring son 7 facciones diferentes. O sea que intentamos entender un poco, ¿sabes?, todo ese mundo, y una vez que después te ves la película, después de haber visto la serie, comprendes mucho más, ¿no?, todo ese contenido. Y que cada clan es completamente diferente unos de otros, que se interactúan diferente con la naturaleza o son de un elemento diferente. O sea, unos son más inteligentes, ¿no?, otros son más guerreros, otros son un poco más campechanos, hay un poco de todo, ¿no?, la verdad.
Bueno, yo no estoy de acuerdo del todo en lo de que era para satisfacer al público infantil, porque verdaderamente, bueno, depende cómo de infantil lo consideres, pero a los niños les da igual la historia. Yo creo que es más para satisfacer al público adulto, que sí que demanda más explicaciones y que la cosa esté más trillada. Porque es verdad que la película es muy par con explicaciones, o sea... Bueno, ahora entraremos en ella. De hecho, por eso no triunfó, ¿no? De hecho, una de las primeras proyecciones que se hizo de la película, la gente sabía que no entendía absolutamente nada y tuvieron que hacer bastantes cambios, porque los Skeksis, por ejemplo, no hablaban en el idioma que... En el inglés, bueno, que conocemos y aquí en castellano pues que se tradujo, ¿no? O sea, tenía su propio idioma los Skeksis en las primeras proyecciones y claro, la gente salía diciendo, ¿qué es esto? Al igual que los Podlings sí que tienen su propio idioma, pues intentaron hacer lo mismo con los Skeksis. Yeah. Claro, no sé si ya de por sí la película no se entendía mucho porque una de las claves que tenía Henson en aquella época no era dar todo mascadito al espectador, sino intentar, sin apenas diálogos, esclarecer un poco, ¿sabes?, cómo funcionaban los personajes, cómo funciona un planeta que apenas conocemos, pero que tiene 3 soles, que está a lo lejos de la galaxia, en el que hay una cuidadora que es Ogra. Ahora hablaremos un poco de ese personaje de Ogra, pero cómo controla el universo, cómo quiere conocer más allá del universo, y de hecho es gracias a los Skeksis de que Ogra acaba conociendo más ese universo, ese universo, llámalo como quieras, y de hecho es de la manera que engañan a Ogra. Porque recordemos que Ogra era la que cuidaba ese cristal, el cristal, bueno, no se llamaba cristal oscuro, sí. La protectora del cristal. ¿Cómo se llamaba al principio el cristal? A ver, que lo tengo aquí anotado. El cristal de la verdad, claro. Ajá, sí. Ogra es la protectora del cristal de la verdad y a pesar de querer ese hambre de sabiduría sobre el universo, son los Skeksis los que le regalan le hacen un trato con ella. Hacen un trato con ella, ¿no? Y le regalan como una especie de astrolabio, ¿cómo lo puede decir? Un planetario, una especie de planetario. Un astrolabio, porque lo tiene ahí en su casa para poder descubrir los misterios del universo, el destino del universo, el futuro, tener una visión profética de las cosas y poder ver más allá, claro, digámoslo así. Es lo que quiere Ogra, es tener conocimiento. Teniendo a Ogra entretenida, los Skeksis ya pueden coger el cristal y hacer de las suyas, ¿no? Eso es lo que sí que nos gustaría saber muchas veces, que es lo que comentábamos antes de grabar este podcast, que estaría bien una precuela de la precuela, ¿no?, que conocemos hasta ahora. Ojalá. Bueno, nos estamos adentrando mucho en la mitología. Ahora aclararemos más conceptos cuando hablemos de la película, que bueno, entiendo que todo el mundo que esté escuchando este podcast habrá visto o estará familiarizado con la película y el universo de Cristal Oscuro. Decir que sí, solo hubo una temporada de esta serie. Llegó en un momento... Bueno, voy a decir primero que grabamos un programa en Un Momento y Volvemos sobre Cristal Oscuro, más centrado en la serie sobre todo. Y mi opinión en aquellos entonces era que esta serie podía ser la gran abanderada de Netflix en el momento que surgió, porque es verdad que Netflix sí que tenía Narcos, por ejemplo, alguna serie de bastante tirón, pero en comparación con HBO, su gran competidora, en ese momento estaba atrás. Y yo en Netflix echaba de menos una serie que fuese absolutamente distinta, de que la gente que si querías ver eso, te obligasen a suscribirte a Netflix. Porque HBO tenía Juego de Tronos, tenía un montón de cosas, y a Netflix le echaba en falta esa serie distinta, totalmente distinta. HBO, evidentemente, y nadie tenía una serie comparada con esta de Cristal Oscuro de la Era de la Resistencia. Y yo creía que podía ser la bandera de Netflix. No fue así. Duró una temporada, los costes eran desmedidos. Fue también una decisión de Netflix, porque como hemos dicho antes, iba a ser una serie de animación. Creo que la idea de volver a las marionetas y respetar el espíritu de Jim Henson fue a iniciativa de su hija Lisa. Bueno, yo creo, pero con mucho beneplácito de Netflix. Quiero decir, Netflix quería hacer algo muy respetuoso y no le importó gastarse mucho dinero. Por el motivo que sea,
Quizá, bueno, Bueno, Netflix, de hecho, ya sabes que no es que no le importase gastarse mucho dinero, no, de hecho todo lo contrario, quería ahorrarse mucho dinero y por eso quería hacer una serie de animación. Eh, y fue precisamente la hija de Jim Henson, Lisa, que ahora es CEO de la compañía, la que dijo, me niego en rotundo, o sea, esto es una serie que mi padre y todos los espectadores siempre conservan con cariño por ser tratado por un mundo de marionetas, sin CGI absoluto. Y queremos que así continúe. Y bueno, pues fue gracias a ese conflicto que tuvo con Netflix el que se pudo sacar adelante, a pesar de que, pues sí, fue costoso económicamente, pero no olvidemos que es una serie que llegó a ganar un Emmy. O sea, fue bastante considerada y bueno. En su momento era la serie mejor valorada de Netflix. Ahora he visto que ha bajado un poco la nota media en Final Affinity. Quiero decir, en Final Affinity, ¿eh? Con un 7,8, pero llegó hasta que en 8,2 era la serie más valorada de Netflix, incluso por encima de Narcos, que a lo mejor era la serie bandera de Netflix. Aquí en España, bueno, claro, no, sí, bueno. No olvidemos que es Netflix aquí en España entró de esa manera, pero Netflix lleva muchísimos años en Estados Unidos y muchas producciones grandes han sido vistas en esa plataforma. Si lo raro es que o sea, Netflix no producía. O sea, sí que otras compañías como la NBC, por ejemplo, tenía sus series, HBO, como has dicho, tenía sus series, la ABC, pero Netflix era una plataforma en la que compraban las licencias. Totalmente, o sea, no tenía producciones propias. Era algo bastante raro. Y para ellos fue una decisión muy arriesgada, porque cada capítulo de la serie producía un costo muy alto y como hasta que no se acabó la serie y se emitió toda la serie no sabían lo que la recepción que iba a tener en el público, pues para ellos fue una decisión muy arriesgada. Y sí que es verdad que fue gracias al interés en conservar la idea original que podemos tener la serie que hemos tenido. Correcto. Y que la que nos merecíamos realmente, porque si hubiesen utilizado CGI, a ver, hubiese podido ser cualquier otra cosa, pues está visualmente, sí, pero no hubiese sido ya lo mismo para los fans. Por supuesto, eso ha sido algo bastante raro. Pero bueno, al fin y al cabo, esto lo que me da a entender, o lo que queremos decir, yo al menos con este tema, es que no fue, por mucha nota que tenga en Film Affinity, no fue decisión del espectador de que no gustase la serie, sino más decisión de producción económica por parte de Netflix el cancelar una segunda temporada y a lo mejor conflictos con la propia empresa de Henson, ¿no? Quiero decir, es que la nota al final no tiene que ver con la audiencia. Lo importante es la audiencia, aunque tengan 4 en Final Affinity. Totalmente, sí. Y bueno, pues en fin, al final es... Quiero decir, bueno... Al final es una serie de nicho, era una serie de nicho, quiero decir, tenía un público objetivo y era muy difícil salirse de ese público. De hecho, yo me acuerdo que se lo aconsejé a una chica de aquí de Laguna, que no sabía nada de Cristal Oscuro, y a los 4 o 5 capítulos me dijo, ay, qué rollo, no sé qué, tal. Y ella me decía como que no le gustaba la animación. Y digo, no es animación, son marionetas. Y se quedó así súper sorprendida. Pues es que está bien hecha, ¿no? Sí, sí. Sí. En fin, el tema es que no cuajó, nos quedamos con ganas de más, pero bueno, por ahí he leído una entrevista hace poco que en la Jim Henson Company no se descarta volver de alguna manera en algún futuro cercano, pero... Lo tienen guardadito ahí para que no coja polvo y a ver si de alguna manera se puede sacar y logramos una segunda temporada. Veremos si es posible. Ojalá. Bueno, vamos a entrar ya a destripar la película, pero antes unos minutos de descanso. Y os dejo, pues eso, unos instantes con la banda sonora de Cristal Oscuro. Hasta ahora. Bueno, pues estamos de vuelta. Vamos a pasar a la segunda parte del programa, donde ya sí que vamos a destripar la película de principio a fin. Aviso que vamos con spoilers. Pero bueno, antes de eso, me gustaría preguntar a los invitados acerca de las valoraciones generales de la película. ¿Qué es lo que más les gusta? ¿Qué es lo que menos les gusta? Si hay algo a destacar por encima de todo. ¿Alguien quiere empezar? A mí lo que más me gusta de la película es el mundo de fantasía creado desde cero y el mensaje filosófico que tiene la película. Que, bueno, dentro de poco hablaremos un poco de la trama de la película, pero básicamente tenemos una raza que se divide en dos, que son los sketches y los místicos, y que cada uno de los personajes de los sketches y de los místicos tiene su equivalente en el otro, y son arquetipos de ciertas ideas o ciertos modos de pensar que son enfrentados uno con el otro. Entonces,
Me gusta mucho el concepto y luego, claro, la visión que tiene Jim Henson a la hora de hacer las marionetas y de todo como está concentrado para que el espectador sienta que ese mundo realmente es un mundo oscuro, en el que hay misticismo, magia, y que no sabe muy bien qué está pasando, pero visualmente es maravilloso. Es una auténtica locura todo lo que consiguen hacer con marionetas, que no es fácil. No es nada fácil porque utilizando CGI moderno se podría haber, lo que hemos comentado antes en la serie, se podría haber optimizado mucho mejor, pero es que es un mundo vivo, es un mundo creado desde cero y con muchísimo esfuerzo, porque recordemos que es una producción que tuvo dificultades económicas, por decirlo de alguna manera, para sacarla adelante, y que luego la recaudación en taquilla pues fue bastante floja, pero claro, es que necesitaba que ese presupuesto se luciese en la pantalla. Eso, y lo consigue con creces, la verdad. Yo estoy de acuerdo contigo en que mi parte favorita de la película, o cómo se trata la película en sí, es toda esa esencia, o todo lo que quiere dar a entender Henson con esto, ¿no? Toda esa estructura mítica o mística que intentaba que fuese como una historia contada alrededor de la hoguera, ¿no? Algo que te puedan contar para poder ensoñar. Sí que toda la película gira en torno a la idea de que cuando algo se rompe, su desequilibrio corrompe al mundo, ¿no? O sea, como siempre buscar ese dualismo, de alguna manera, entre lo bueno o lo óptimo que se puede hacer y lo corrupto, ¿no? Por eso representa esos dos arquetipos, como bien has señalado, y una cosa que me gusta mucho es que, a diferencia de otras películas, nada está mal porque sí, nada está mal porque tiene su germen de ser mal o de estar mal, sino que todo es consecuencia de la ruptura de algo original. Que eso yo creo que es una idea fundamental que Henson nos quería trasladar. De ahí viene también sobre todo lo que has comentado tú, de que Henson intentaba educar de una manera diferente, ¿sabes? A toda esa generación más infantil, aludiendo un poco a que el error existe entre nosotros, pero bueno, siempre hay algún tipo de manera de redención. De volver a buscar el equilibrio, ¿no? El que no siempre el mal vaya a ganar en algo, sino que el mal se convierta, ¿no? Yo creo que es una parte muy importante y coincido contigo en que es mi parte favorita de la película. No estoy tan de acuerdo, por ejemplo, o una cosa que menos me gusta es lo rápido que va la película. No sé si tú también estarás de acuerdo. El ritmo que lleva el montaje me parece bastante excesivo. Es un ritmo que para contar... O sea, es una película que dura hora 33, creo, sí, la película, 33, o así. Sí. O sea, que para una hora y media contar todo un mundo, todo un desarrollo de personajes, todo el carácter que tiene Jen, por ejemplo, que es nuestro personaje protagonista, en tan poco tiempo, se nota que ha habido tijeretazo por algún tipo de productora que hubiese detrás o supervisor que no contemplase ni tanto Jim Henson ni Frank Oz. Claro, es que de hecho hoy en día estamos bastante más acostumbrados a ver producciones en el cine que duran 2 horas y media, incluso 3 horas, pero en esa época era impensable que una película dirigida, como hemos dicho, dirigida por la productora o por los que la distribuyeron en cines, que estaba pensada para un público infantil, que durase más de 100 minutos, era bastante raro. Por lo cual, pues durante la producción, obviamente, se decidieron recortar escenas que podían haber explicado un poquito más la historia, pero se decidieron quitar en favor de una trama más rápida, y eso al final, pues sí, repercute en que la historia sea un poco confusa. Es la parte negativa que veo yo, ¿no? Y eso que, bueno, que siempre se puede sacar de algo en claro de todo, pero bueno, sí que se nos queda con ganas de más, ¿no? Por eso, gracias a la serie que podemos recuperar
todo ese conocimiento posterior. Bueno, yo creo que es una película sobre todo orientada para niños, con matices, claro, pero sobre todo orientada para niños, y de hecho por eso la ausencia de tantas explicaciones que muchas veces a los niños les sobran. Pues ya está, hay una profecía, hay un cristal que se rompe, si se vuelve a unir todo funciona mágicamente y ya está. Pero también es verdad que es una película que solo es disfrutable al 100% por los adultos. Y de Claro. ahí está el mensaje, yo creo que hay un claro mensaje anticonsumista en exceso, de cuidado del planeta, de respeto por un crecimiento sostenible. Se ve claramente, los Skeksis están absolutamente corrompidos, ansían poder, ansían más. Hay una escenificación muy buena que es la comida esa que tienen en los Esa escena me Skeksis, encanta. que de hecho hay una muy parecida en la serie, incluso más cruel, más chunga, Sí, pero... donde de hecho ves incluso animalitos por ahí corriendo, se los comen. Permítame que te corte, porque los Skeksis buscan poder entre ellos. O sea, bueno, también entre ellos. Claro, pero realmente lo que ellos buscan en sí, en su propio clan o en su propia comunidad, es vivir. O sea, quieren seguir viviendo Es su a pesar... obsesión. Es su obsesión, la vida eterna. De hecho, es lo que pasaría si el cristal se llega a quebrar del todo, ¿no? O Exactamente, sea, es lo que buscan en la película. si Yen, alerta spoiler, si Yen al final no hubiese logrado el unir ese fragmento con el cristal original, es lo que hubiese pasado, ¿no? Los Skeksis hubiesen sido y hubiesen estado por vida eterna corrompidos en el mundo de Thra. Con lo cual, sí, bueno, buscan el poder, pero un poco en la lucha entre ellos, ¿no? Es esa manera que lo entiendo yo, vamos. Y Bueno. ese es el concepto fundamental de por qué buscan la esencia. Claro, exacto. ¿Qué es la esencia? ¿Y para qué les sirve a ellos? Desde el principio de la película se muestra la dualidad esta que está entre los místicos y los Skeksis. La película empieza con la muerte de un Skeksis, que supone también la muerte de un místico. Los místicos, la muerte, la aceptan de una forma mucho más como algo inevitable. Los Skeksis luchan contra eso. Claro, Para de eso hecho es como, para ellos es horrible Sí. la muerte, ¿no? O sea, es algo mal. Y de hecho el que muere es el emperador, precisamente. O sea, que es que... Pero claro, para mantener esa longevidad, al final tienen que sobreexplotar el planeta. Han acabado con los Gelflings, han acabado... Bueno, en fin, quiero decir... Se ve como ese uso desmedido de recursos que son los propios Gelflings, o sea, ya hasta ese punto de crueldad. No estamos hablando de petróleo, no estamos hablando de energía, estamos hablando ya de exterminar una raza entera para mantenerse longevos. Al final, bueno... Claro, porque Es no, la no búsqueda olvidemos de- que los Gelfling realmente desaparecen porque resulta que el cristal, que es el corazón de Thra, el cristal de la verdad, al ser corrompido por los Skeksis y succionar su esencia para vivir mucho más, Proporcionarles vida más ya longeva. llega un momento en que el cristal ya no da más por parte del corazón de Thra. Por eso tienen que acudir a los Gelfling, ya no sé ni cómo decirlo, para succionarles a ellos la esencia y poder vivir pues otro ratito más, porque ven que se muestra en la película que con los Podling, que es otra raza un poco inferior, lo intentan hacer, pero apenas Les da muy para la muy juventud les dura muy poco, ¿no? Y en cambio poco. El Gelfling. el haber cogido, ¿sabes? La raza como los Gelfling sí que les mantiene así. O sea, fíjate, como para exterminar una raza entera, la de Gelfling que tuvieron que succionar, ¿no? O sea, de hecho se habla de miles de años incluso. Sí, claro. De hecho, en la serie se comenta eso, que son varios clanes de Gelflings los que hay y en cada clan son cientos o miles de individuos los que habitan. Y Porque no en la olvidemos que película Yen se supone que es el último Gelfling, Claro, en la a película pesar de que solo hay queda otra uno. persona, ¿no? es el único que queda. Bueno, aquí el tema es que para mantener esa longevidad necesitan el poder. Y luego es verdad, quiero decir, el poder sobre el planeta, y también es verdad que entre ellos también quieren ser ellos el emperador y todo eso, cosa que no vemos en los místicos, por ejemplo. Una cosa curiosa, sí que es verdad que ahora hablaremos un poco del personaje de Ogra, pero en todo momento te estás preguntando que si ya existía un fragmento del cristal que podía solucionar el problema a esto, ¿por qué no haberlo hecho? O sea, quiero decir, ¿por qué Ogra, que era la que tenía ese cristal,
no podía haber hecho de alguna manera el volver a unir ese fragmento, ¿sabes? Y poder volver otra vez a tener ese equilibrio puro. Bueno, claro, luego ya entiendes que el personaje de Ogra es totalmente arbitrario. Es neutral. Es neutral y tiene que ser totalmente visto desde una parte de fuera del campo, ¿no? Desde fuera del terreno de juego, ¿no? Ogra no va a intervenir en ningún momento y de hecho los Skeksis tampoco intervienen en Ogra, ¿no? A pesar de que la tienen engañada, en la película se ve claramente que, bueno, no, la podían matar perfectamente, incluso succionar también su esencia, pero no lo hacen, ¿no? Y es precisamente porque Ogra representa también ese punto neutral de la propia dualidad que tiene este mundo, ¿no? Ahora entraremos también en la mitología de Stipar, pero antes también concluir mis impresiones sobre la película, porque tenía que decir que, bueno, sí, hay cierto mensaje, entendible sobre todo por los adultos, aunque orientado a niños, y luego también lo que quería decir, que es yo creo que es muy importante, es que a esta película se llega a través de las formas, no tanto del fondo. Quiero decir, a ti te puede gustar más o menos la mitología y la historia que cuenta, pero no deja de ser bastante sencilla. Al final es una lucha del bien contra el mal, de que los buenos tienen que aprovechar una debilidad de los malos que son mucho más poderosos para vencerles, que lo hemos visto en 20.000 películas. No hay giros de guión, no hay grandes diálogos, no hay emotividad, no hay este tipo de cosas. La emotividad viene precisamente por las formas. Es necesario sentir esa admiración por cómo está hecha la película, por cómo está hecha y también por la imaginación que los productores han volcado sobre esos escenarios que hemos comentado, que están vivos, que hay fauna, animales totalmente distintos, totalmente nuevos, totalmente imaginativos. Hay que sentir esa admiración para verdaderamente apreciar esta película, porque la sensación que yo he tenido cuando he hablado con gente más ajena a Cristal Oscuro, que la ve por primera vez a sus 40 años y que ya están acostumbrados al cine de animación, mega espectacular, de Vengadores, de no sé qué, pues que esto como que dicen, bueno, no está mal. Creo que es necesario, creo que la mayor virtud de esta película son las formas, son las marionetas, es la forma de contar esta historia, la estética. De hecho, creo que están muy limitados en muchas acciones precisamente por las marionetas, es decir, es una película al final de acción en algunos momentos que es imposible hacer con estas marionetas, es muy difícil. No se busca la perfección, no busca ser una película completa, quiere ser fuerte en el punto en donde esta película destaca, a pesar en el detrimento de otras cosas que puede ser la acción o... Pero yo no estoy de acuerdo desde el punto de que es una película de 1982, no lo olvidemos, y que las técnicas audiovisuales han evolucionado bastante y en aquella época eran bastante escasas. En la serie también pasaba, Pero yo creo que para ser una película de historias y encima contada con marionetas tiene bastante acción y un desarrollo bastante óptimo de movimientos que puedes llegar a entender incluso con cosas que la animación a lo mejor podía llegarse a quedar corta en aquella época, O sea, tiene cosas que... A ver, no, siempre la animación se puede cuidar un poquito más, ¿no? Pero para ser marionetas yo creo que tiene un desarrollo pero eso y un movimiento bastante... Para ser marionetas, quiero decir, claro. No busca ser una película perfecta, busca ser buena en lo que es buena, que es el tema de las marionetas, en detrimento a lo mejor de las escenas de acción que se quedan pelín... Yo eso sobre todo, el no olvidar que es una película de 1982. Sí, o sea, no... es que contemporánea de T, por ejemplo, claro. O incluso anterior, como hemos dicho, a Laberinto, en la que Laberinto tiene ya también una manera de manejar a las marionetas y unas técnicas que han evolucionado ya en esos 5 años. O sea, que realmente estamos hablando de que Jim Henson y Frank Oz revolucionaron el mundo de las marionetas. Y hasta el día de hoy, ya hemos visto Parque Jurásico, por ejemplo, que se seguía utilizando todavía animatrónica. O sea, la evolución en 10 años es increíble. Brutal, es que en muy poquito tiempo consiguieron, gracias a ellos yo creo, algo que era impensable. Por eso la manera de contarlo, bueno, pues sí, se podía haber quedado bastante escueta, pero es que lo estaban haciendo auténticos profesionales de ellos, ¿no? Así que yo creo que consiguen una acción de desarrollo bastante buena, no sé. A pesar de que no será animación, por eso mucha gente que a lo mejor lo puede ver ahora, pues bueno, que haya envejecido un poco diferente.
pues puede ser. Yo creo que ha envejecido bien, ¿eh? O sea, quiero decir, el problema es precisamente usar efectos especiales. Si usas efectos especiales muy... Eso es lo que peor envejece, yo creo. Pero esta película, al ser marionetas, envejece bien, yo creo. Bueno, vamos a meternos a destripar la peli. Muchas cosas ya las hemos ido contando ahora sobre la marcha, sobre todo de temas de la mitología. Pero bueno, la película inicialmente empieza presentándonos el mundo de Thra, un planeta donde viven una serie de razas inteligentes, entre ellos los Genflings, que ya hemos estado hablando, pero bueno, sobre todo los más importantes, los Skeksis y los Mystics, que llegaron hace 1000 años o no sé qué, en una conjunción astral. Y bueno, desde el principio de la película ya se muestra narrativamente, o sea, es muy, muy evidente ese paralelismo que hay entre los Skeksis y los Mystics. Hay 9 Skeksis, me parece, y 9 místicos. Además, bueno, los Skeksis son como muy malos, los místicos son como muy buenos. Y los Skeksis se han apoderado del planeta, lo han usado en su propio beneficio para prolongar su vida más allá de lo razonable. Y vemos que se está a punto de producir la muerte de un emperador de los Skeksis. También, a la vez, vemos que el jefe o líder de los Mystics está a punto de morir. O sea, el paralelismo, quiero decir, es evidente. Y bueno, por ahí están los Genflings, hay otra serie de razas inteligentes, los Podlings, que veremos más adelante, un poco más... menos evolucionados, por así decirlo. Y bueno, sobre todo... está Jen, que será el protagonista, por así decirlo, de la película, donde se dice, bueno, se introducen un montón de cosas, como digo, sin mucha profundidad, pero bueno, se introduce que hay un cristal, que los Skeksis están usando en su beneficio, que una parte del cristal se perdió, ese cristal, ese fragmento de cristal lo tiene Jen, que es el único Gelfling superviviente, porque para que estos Skeksis hayan sobrevivido han tenido que absorber la esencia de los Genflings, y cuando digo absorber es meterles en una máquina, extraerles su esencia vital en un líquido y bebérselo a modo muy de... turbio, muy turbio. Y bueno, hay una profecía por ahí de que el último Genfling que es Jen, llevará el cristal que se perdió, ese fragmento de cristal, al cristal original, lo unirá y se volverá a restaurar el planeta. Como digo, una mitología sin excesivas explicaciones, porque no sabemos, por lo menos de inicio, de dónde sale esta profecía, no sabemos... luego se va dando más información, pero esto de los Skeksis y los Mystics parece que hay una unión, parece que hay un paralelismo, pero tampoco está muy muy claro. Bueno, por no saber, no sabe ni el propio Jen qué hacer con el fragmento del cristal, ¿no? Que no, a ver, no lo tiene él de base, sino que su místico, que fue el que le aconseja, su tutor, es el que le dice dónde acudir, que es la casa de Ogra, de hecho, porque dice que tiene que seguir el Sol Mayor durante... siga el Sol Mayor y encontrarás la casa de Ogra, ¿no? Que es ese planetario. Y es Ogra la que tiene unos cuantos cristales, unos cuantos fragmentos, que no entiendo muy bien si es que eso iba a ser una especie de prueba que le hace a Jen a ver si realmente es el elegido. O de hecho, algo. le hace la prueba. Sí, se le hace. O sea, yo pienso que es un poco para saber si realmente va a ser él el que va a poder cumplir esa profecía, ¿no? Y por eso mismo te digo que ni el propio Jen, ya una vez que adquiere el fragmento, sabe qué hacer con él. O sea, de hecho, incluso hay una vez que incluso le tira, le deja por el bosque de decir, fragmento. O sea, tampoco le da muchísima importancia, ¿eh? Hasta que ya entiende, gracias a su compañera, que bueno, que existe una profecía, y es que si no se cumple, pues eso, van a pasar cositas, ¿no? Bueno, aquí, como digo, se produce la muerte del emperador, la muerte del Mystic asociado a él, y bueno, es cuando Jen empieza su viaje, que por cierto nos recuerda mucho al Señor de los Anillos, con Frodo metiéndose ahí a destruir el anillo en la boca del lobo. O sea, Jen tiene que ir hacia la guarida de los Skeksis para unir, restaurar, o sea, producir la restauración del universo del mundo de Thra, a su vez restaurando el cristal ese, uniendo la pieza que se desprendió. Al final hay mucha simbología, ¿no? Porque luego podemos hablar de qué significa el cristal, o incluso podemos hablarlo ya mismo, porque para mí significa
es una simbología de la esencia del planeta, o la madre naturaleza, algo Sí, así. de hecho, dicen que es el corazón del planeta, ¿no? El cristal de la verdad, lo llaman al principio, o sea, antes de ser corrompido por parte de los Skeksis. Bueno, hay que decir que bueno, en su viaje se encuentra, bueno, ya lo hemos avanzado, con Ogra, que también es un personaje misterioso, porque no hay ninguna raza, quiero decir, no es un Podling, no es un Gelfling, solo vemos ese ser parecido y no sabemos muy bien qué es. En la serie también aparece, siempre con la misma edad, Sí, de y hecho no se parece como que es la guardiana del planeta, algo, un espíritu... No sabemos ni no tan sé. siquiera si pertenece al planeta. O sea, De hecho, yo creo que lo que simboliza realmente Ogra es precisamente el conocimiento, la búsqueda de sabiduría, pero la búsqueda de sabiduría neutral, no busca el influir, como hemos dicho antes, ni positiva ni negativamente en la repercusión de la historia. Simplemente quiere que se desarrolle la historia para ver cómo acaba. O sea, a ella le importa tres narices que acabe bien, que acabe mal, solo quiere saber cómo acaba. Y de hecho, cuando le da el cristal a Jan, básicamente le dice: ¡hala, majo! Tira para allá a ver qué pasa y apáñatelas tú, que yo no voy a acompañarte ni voy a hacer nada para que tu viaje sea más fácil. De hecho, te voy a encargar una misión bastante putada. Porque lo que hemos dicho, de meterte en el castillo, que es un castillo, un palacio enorme, en medio de la nada, donde viven los Skeksis, que tienen a su vez guardianes, que tienen esclavos, que tienen... Bueno, allí tienen montado una bastante curiosa. Tienen esclavizados a los Podlings, que les tienen de siervos. Y aparte, pues eso, tienen otros recursos que utilizan para perseguir a Jen, que es la parte un poco de acción que tiene la película, que tiene que huir de ellos porque cada 2x3 les están persiguiendo. Sí, de hecho, bueno, por una parte vamos a ver un poco, porque bueno, también hay que decir, los místicos como que también inician un camino, que tampoco sabemos a dónde van, o sea, como aquí es que pasan cosas y no sabes muy bien. Y a su vez, también vemos a los Skeksis que bueno, tienen que elegir un nuevo emperador. Quiero decir, vamos a ver las acciones de los buenos y los malos. Los Skeksis tienen que elegir un nuevo emperador, que se hace como una especie de combate entre los pretendientes, y ya vemos a un personaje muy llamativo dentro de los Skeksis, que es el Chamberlain o el... Chamberlain. Chamberlain. Que bueno, a ver, vamos... Ese lloriqueo, ¿no? Que tiene. Precisamente cuando estábamos hablando de que los Skeksis también luchan entre ellos por el poder, pues aquí vemos a este Skeksis que como que parece o más inteligente, o más astuto, más maquiavélico, ¿no? Sí, creo que, está que es el que vio la oportunidad clara para decir: ojo, si no hay emperador, puedo serlo yo también. Pero se topa con otro Skeksis que dice: ostras, ya, pues si es por cosa de ambicionar el poder, yo también quiero, ¿no? Que es, de hecho, creo que es el guerrero, ¿no? Es el capitán. El capitán de ellos. En la serie sí que vemos un desarrollo mucho más amplio de esos personajes, pero bueno, aquí en la película nos dan a que se enfrentan, ¿no? El Chamberlain y el guerrero o el capitán para conseguir ese ansiado título de emperador, por así decirlo. Lo más curioso de todo es que cogen unas espadas, ¿no? Que vemos que cogen unas espadas bastante chulas, la verdad. Sí. Y claro, en todo momento vemos como... Claro, si hay espadas es que va a haber enfrentamiento, ¿no? Duelo o sea, a va a muerte ser o un algo duelo, así. va a ser un duelo, efectivamente. Y lo curioso es que no haya acción violenta, entre comillas, alguna, desde el momento que... Entre ellos, sí, claro. Desde el momento que vemos que es como una especie de ritual que tienen ellos para ver quién es el más poderoso, ¿no? Sí, una especie de prueba de fuerza, digámoslo así. Sí. Es golpear una piedra con una espada a ver quién la quiebra. Y gana el otro, y luego se parece uno de los momentos un poco incómodos, así que al Chamberlain, por haber perdido, le expulsan de... Le despojan de su ropa, le quitan todo de valor que tiene, que al final los Skeksis lo que quieren es eso, tener poder, tener comodidades, y para eso quieren ser emperador, claro. Para ser el que dirige todo y para tener para ser el primero en comer, para ser el que elige todo. Y es lo que buscan los Skeksis, entre ellos ascender. Sí, correcto. Le despojan de sus ropajes y bueno, le condenan un poco al ostracismo, ¿no? Y queda expulsado del grupo de Skeksis, desterrado. Y bueno, la verdad es que
sirve ese personaje también para crear una subtrama, que es cuando Jen está haciendo un poco el camino de comprender para qué sirve el fragmento del cristal, como el Chamberlain aparece entre medias para intentar engañar al propio Jen, ¿no? Y de alguna manera sí que nos da a entender que engañando a Jen sí que va a poder volver a incorporarse a ese grupo de Skeksis como pasa después al final de la película, sí. ¿No? Bueno, aquí lo que pasa es que Jen en su viaje se encuentra con Kira. Según la profecía, él era el último Gelfling, es lo que se creía, pero bueno, ahí estaba Kia, ¿se llamaba? ¿Kira? Kira, que es una Gelfling femenino, lo cual, bueno, luego tendrá mucho sentido en el final de la película, porque al final se sobreentiende que su destino será el fornicio reprobado el planeta. Más les vale. Sí, bueno, claro, al fin y al cabo es... Se encontrará con Kira, que Kira ha estado sobreviviendo ella sola en el bosque sin la protección de los místicos, ¿no? No, ella sola no, le crían los Podlings. Podlings. Con los Podlings, sí, con los Podlings. Pero quiero decir ella sola sin... Claro, al final los Podlings no son protectores, quiero decir. No, de hecho hay una escena que se ve de que ella es pequeña y está en brazos de su madre la guarda o la cobija, y justo es uno de los... Otro momento... Cuando se entrelazan, que eso es importante, porque sí, claro, entre los dos pueden unir sus mentes, por decirlo de alguna manera, y comparten sus recuerdos. Hay una conexión cuando se tocan, sí, ¿no? O sea, de hecho creo que en la serie lo desarrollan un poco mejor, porque es ya como lo hacen un poco más ritual, pero en la película eso simplemente con un apretón de manos... Entre ellos saben perfectamente qué recuerdos tiene el uno del otro, ¿no? De lo que haya vivido. Bueno, el caso es que se encuentra con esta chica, y sí, otro de los momentos incómodos es cuando están chocando las manos, compartiendo recuerdos, que se ve también una escena violenta donde hay un ataque de las fuerzas militares de los Skeksis, porque los Skeksis también tienen una especie de escarabajos gigantes que son su brazo armado. Los Gartin. Ajá. Y sí, se produce el asalto al poblado de los Podlings. Los Podlings han sido esclavizados por los Skeksis. También eso se cuenta en algún momento de la película, que se intentaba extraer la esencia de los Podlings, pero verdaderamente los Gelflings daban mejores frutos. Claro, porque realmente lo que hacen los Gartin, que es esa especie de escarabajo esbirro por parte de los Skeksis, no es llegar a un pueblo y aniquilar. Porque... No, se les llevan. Claro, les cosechan. Entendemos, a diferencia a lo mejor de otras películas que conocemos, no entran para aniquilar y matar porque sí, sino que llegan a capturar, y es lo que después entendemos de por qué se ha extinguido la raza de los Gelfling, porque al capturarlos les utilizan para sacarles esa esencia que a través del cristal después los Skeksis pueden seguir aumentando su vida, ¿no? Claro, les absorben, pero también eso, como que les esclavizan. Les convierten como en zombies, algo así, en siervos obedientes, y tienen algunos como de criados, de mayordomos ahí. Pero bueno, es verdad que tienen sometida a esta población con la que ha estado conviviendo Kira. Y bueno, entre los dos inician el viaje hacia el castillo de los Skeksis. Y es cuando se produce el momento que decía Was, de que el Chamberlain se da cuenta de la existencia de estos dos seres y de sus intenciones, intenta usarlo a su favor, intenta engañarles ahí, astutamente. Sí, porque encima vemos como hay quizás un atisbo de que a lo mejor el propio Chamberlain, a pesar de ser un Skeksis, pueda ser bueno, porque nos da a pensar que cuando un Gartin va a atacar a Jen y a Kira, el propio Chamberlain les salva, ¿no? Porque se pone entre medias. Y puedes llegar a pensar, ostras, pues a lo mejor es que ahí de alguna manera, ¿sabes? Tiene algún tipo de redención o algo para cambiar y tener un arco de personaje, por así decirlo, que le haga a ser bueno, ¿no? Pero claro, ya según va avanzando la película... y cuando vemos que intenta engañar al propio Jen, ya vemos que es toda una artimaña, ¿no? Para volver a ser aceptado dentro de su grupo de Skeksis, ¿no? Sí, porque su mayor virtud, la virtud del Chamberlain, no es su fuerza, es su astucia. Totalmente. Y la utiliza para
para intentar engañar tanto a los propios Skeksis como a los Gelflings. Bueno, pues el viaje de Jen y Kira va avanzando. También eso. Hay algunas escenas donde se muestra la forma de ser de los Skeksis, cruel, metiendo en las máquinas a los Podlings, sustrayéndoles la energía. También eso, el banquete que hemos comentado antes, donde, en fin, se ven animalitos por ahí cogiendo y sí, un postre, ¿no? que tienen, ¿no? De postre corredores, ¿no? Y es un bichillo, ¿no? Que le sueltan por la mesa y el primero que lo coja, ¿no? Que bueno, que tampoco es muy distinto de algunos que comen la comida viva, se lo metan a la boca. Sí, la verdad es que es bastante bárbaro, caracoles, ¿no? Calamares, cosas de estas. Sí, la verdad es que la escena del banquete es una de las más desagradables que hay en toda la película, porque es que no se cortan un pelo en mostrar, además con las marionetas y todo, cómo no se comportan, no tienen modales en la mesa, o sea, son básicamente unas bestias comiendo. Y incivilizados, o sea, es que no utilizan ni cubiertos ni nada, comen con las manos, sí, luego tiran... tienen como una especie de cubiertos en cada dedo, de hecho, eso es lo curioso, precisamente. Utilizan como palillos o algo así. A pesar de tener ellos una presencia como muy de noble, los vestuarios, las vestimentas que tienen, ¿no? Que recuerdan incluso un poco a esa realeza, a lo mejor, de ese siglo XVI, más o menos, y encuentras a lo mejor, que lo que dices tú, ¿no? Que dentro de esa finura, a lo mejor que les puede caracterizar visualmente, vemos como las marionetas están absolutamente lo que no tienen algún tipo de escrúpulo, alguno, por así decirlo. Bueno, pues eso, al final Kira y Jen al final consiguen llegar, tras esquivar unos ataques de los Skeksis, al castillo, donde, bueno, se infiltrarán en el castillo de los Skeksis, y bueno, tras algunas escenas de acción, porque bueno, justo es cuando se está a punto de suceder esa conjunción en la que lo he dicho, no hay muchas explicaciones, ¿no? Pero se supone que los Skeksis van a alcanzar un poder mayor o no sé qué y ya va a ser el fin del planeta. Pues bueno, justo en ese momento es cuando están entrando. Y bueno, tras algunas acciones en las que, por cierto, descubrimos que Kira, los Gelflings femeninos, tienen alas y pueden volar. Bueno, al final, muy someramente, ahora entraremos en detalle si queréis, pero bueno, muy someramente consiguen restaurar el cristal. Y es cuando los Skeksis y los Mystics, que también se han encaminado a ese castillo y han entrado ahí en esa sala donde se está desarrollando la acción, se fusionan. Más o menos lo entendíamos antes, ¿no? Pero bueno, se fusionan en un mismo ser. Es cuando más o menos ya queda claro que inicialmente esos seres eran uno. Lo que pasa es que hubo como una división entre los dos seres, quedaron la parte mala, que fueron los Skeksis, y la buena, que fueron los Mystics, y han estado conviviendo como 1000 años o algo así, hasta precisamente este momento, donde estos seres se vuelven a refundar. Sí, muy... Va dejando pistas durante toda la película en que lo que le pasa a un Skeksis le pasa a un místico, ¿no? Si corta la mano de un Skeksis, sangra también el místico, sí. ¿No? Yo creo que ya para los despistadísimos, al final ya, pues efectivamente, cuando ambas fuerzas se unen en ese equilibrio y sale esa nueva raza que no conocemos, o bueno, no sabemos si es nueva o que viene de antes, ¿no? Pero la primigenia, que se llaman los Urskeks, que la propia palabra también hace conjunción con ambos nombres, ¿no? Y ahí ya vemos como felicitan a Jen, ¿no? Y le agradecen el que se haya podido recobrar por fin, ¿sabes? Lo que estaban buscando. Bueno, como digo, es una historia que hay muchas cosas que, bueno, es en plan, te tienes que creer. O sea, lo de la profecía al final nos explica, hay muchas cosas que, bueno, nos explican por qué el cristal unido provoca lo que provoca el final de esa separación entre los Skeksis y los Mystics.
Pero bueno, al final, como digo, no deja de ser un cuento, quiero decir, es como que hay un lobo feroz que se come la caperucita y tú le abres la barriga y sale la caperucita y la abuela, pues... Claro, Bueno, de hay hecho, un montón de cosas. lo chulo que me parece a mí es que los Urskeks, estos que son la unión de ambos místicos y Skeksis, les vemos como ascienden, ¿no? O sea, porque es directamente un rayo solar, de la conjunción de los 3 soles también, y les vemos como un efecto especial, hace como que succión y absorbe a los personajes estos que hemos visto creados nuevos. Y yo entiendo que, claro, que dejan a Thra que siga su propio camino, dejan a lo que es el planeta que la propia naturaleza continúe. O sea, yo creo que también es un poco ese pensamiento de que el mundo ya no necesita dioses. Si nos trasladamos un poquito a referenciar al antiguo Egipto, esa mitología también plantea eso, ¿no? O sea, Egipto tenía esos dioses y una vez que ya cumplen de cierta manera, ¿sabes?, esa satisfacción o esa manera de entender la tierra, desaparecen y dejan a los hombres que continúen el propio camino. Yo creo que Thra está abocada a que sea su propia naturaleza la que la encuentre, ¿no? O sea, más que seres que vengan de fuera. O sea, lo que tú entiendes es como un mensaje religioso en la que los Skeksis y los Mystics son como el demonio y Dios, y ahora ya es como que ya el ser humano, bueno, no, los seres vivos... Al revés, de hecho creo que es dejan al propio punto natural, a esa madre naturaleza, a esa Pachamama que podemos entender nosotros, que es la que realmente es la vida del planeta, ¿no? Y que no hay necesidad de dioses para que sea gobernable. De hecho, justo al final de la película, la escena donde salen ya los créditos y demás, es una escena en la que vemos donde está el cristal, el Palacio del Cristal, y cómo de repente se ha restaurado la vida vegetal del propio planeta. O sea, ya vemos zonas con hierba verde, y eso es gracias, pues, al poder del cristal, que es el cristal de la vida también, representando, pues eso, a la madre naturaleza y cómo se ha restaurado el equilibrio. Equilibrio del planeta. Y pues un poco el mito de Adán y Eva también. Vemos un nuevo paraíso, un nuevo renacer para la raza de los Gelflings. De hecho, yo creo que por eso el final es tan potente, y sobre todo en ese año, ¿no? El mensaje que estaba intentando dar, a diferencia de otras películas que de la franquicia Disney, a lo mejor ya enfocadas a ese público infantil. Yo creo que 3 puntos claves son que realmente no hay una destrucción del enemigo. No se acaba con el mal, no se acaba con el malo, ¿no? Otro punto es que tampoco hay un castigo. No reciben los Skeksis un castigo de haberse comportado de esa manera por la cual se han comportado. Y tampoco por la parte de lo bueno no hay una venganza, que a lo mejor podemos ver a lo mejor en otras historias también más contemporáneas. Con lo cual solo existe la restauración, solo existe la sensación de integración y el propio equilibrio del planeta. Por eso Cristal Oscuro sigue siendo tan influyente, yo creo, que a día de hoy, que no trata de ganar una guerra, sino más de sanar una herida. Exactamente. Porque al final la unión entre los místicos y los Skeksis es lo que simboliza. Cada uno tiene su equivalente en la otra parte, y ninguno está actuando en contra de su propia naturaleza. Realmente los místicos son pacifistas y contemplativos por su propia naturaleza. Al haberse dividido de su raza original, ellos han adoptado esa esencia, mientras que los Skeksis tienen otra esencia y se comportan como son. O sea, ellos no son malos. Su propia naturaleza. Claro, ellos se comportan así porque han separado su parte racional y su parte, digámoslo, humana, que es la que representan los místicos. Entonces, al juntarse, vuelven a la unidad primigenia y son seres neutros que no necesitan para nada la fuerza del cristal. Entonces, ellos ya tienen lo que habían buscado, ya tienen y trascienden. Eso es. Claro, es que lo de que no son malos, bueno, quiero decir, porque al final es lo que que ya había comentado antes. Los místicos aceptan que el final de su vida llega y ya está. No intentan de alguna manera evitarlo o prolongarlo.
haciendo daño al planeta o a las demás razas. Sin embargo, los Skeksis sí. Claro, es verdad, dices, lo único que quieren es mantenerse vivo. El punto es hacer daño a los demás. Quiero decir, ahí es cuando, claro, todo el mundo quiere mantenerse vivo. Pero ya en cuanto empiezas a esclavizar a los Podlings o a los Gunflings o a absorberles para mantenerte tú vivo, ya es cuando estás cruzando la frontera. Pero claro, a ver, en la serie también hay un momento que... Quiero decir, hay un momento en una conversación en Chamberlain y algún... Y el científico. No sé, que le dice... Claro, le está diciendo al Skeksis, tú eres malo, no sé qué. Y el Skeksis le dice, ¿por qué? Dice, porque tú nos estás absorbiendo, no sé qué, no sé cuál. Y dice, bueno, igual que tú, tienes que alimentarte de otras plantas, de otros animales para mantenerte vivo. Claro, dice, ostras. Ellos no entienden que está mal. De hecho, vamos a lo mismo, que es la parte corrupta, ¿no? del propio Urske, que la separación de ese equilibrio, ¿sabes? En el que se tiene, y por un lado están los místicos y por otro los Skeksis, no deja de ser más de cuando un propio ser se da cuenta de que puede sacar partido al planeta a través del cristal. O sea, no deja de ser más que un poco también, si lo extrapolamos a nuestro mundo, una analogía del propio dinero, ¿no? Sí. O sea, si tú puedes... puedes... del consumismo exagerado, de la destrucción del planeta por la exagerada... corrupción que se puede ver, y beneficio que pueden sacar los Skeksis de todo eso que es la vida eterna, ¿no? Y es lo que buscan. Yo creo que de hecho es por uno de los motivos por los que el propio cristal se quiebra, ¿no? Nos dan a entender además en la película y en la serie un poco por encima que si los Skeksis llegan a completar el ritual, ellos van a adquirir la vida eterna. Pero no se nos menciona en ningún momento que hubiese pasado con los místicos. Porque recordemos que los místicos son la contraparte de ellos. Entonces los místicos no intervienen para nada en la conservación del planeta. O sea, ellos no son guerreros ni nada de eso. Claro. Simplemente son contemplativos. Entonces, si hubiesen completado los Skeksis el ritual, se da a entender de que los místicos hubiesen sido también eternos. O no, o que la parte... que hubiese desaparecido. Hubiese desaparecido porque ha empujado la parte de los Skeksis, la parte malvada, la parte corrupta, hubiese empujado y aniquilado absolutamente... Entonces, se hubiesen completado solo en la forma perversa. Eso es, correcto. Hubiesen evolucionado a una forma más perversa todavía. Sí. No sabemos qué hubiese pasado con los místicos, pero yo creo que hubiesen desaparecido. Es lo que entiendo yo también. Bueno, pues a ver, una película con mucha simbología y con mucho mensaje, la verdad. Aparte de todas las formas y todas las marionetas que, claro, el problema de esta película es que la mayor virtud, quizá, que es la estética, no la podemos transmitir aquí como la película merecería. Pero bueno, yo, a ver, quiero decir, es una película que ha envejecido bien, yo creo. Yo aconsejo a todo el mundo que la vea. Yo siempre he dicho, bueno, cuando se me pregunta esta película me dicen, dime las mejores 50 películas. Yo la metería esta de la historia del cine, yo no. Pero si viniese un marciano y me dice de ver 50 películas, le tendría que decir esta, por lo original y cómo está hecha. Si viene un marciano, yo le diría Mars Attack. Por lo que sea. Por lo que sea, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que sí, es una película que nos ha marcado a toda una generación y sigue marcando con esta serie, y a ver si en un futuro a alguien con dinero se le enciende la bombilla y podemos continuar conociendo historias sobre Ezra. Eso es. Era una época en la que se podía arriesgar mucho más a la hora de hacer cine. De hecho, es contemporánea con películas como Toddy y Toby o El Caldero Mágico, que son de ochenteras completamente y que tienen un mensaje bastante turbio, y hoy en día esas películas yo creo que no se podrían hacer con la libertad que se tuvo en los años 80, porque la gente es bastante más sensible ahora. Creo que nos dejamos muchísimas cosas en el tintero, muchas cosas y muchos temas a tratar, incluso comparación, como dices tú, con otras películas de la época. Pero bueno, yo creo que lo hemos estado mascando un poquito bien, ¿no? Y para dejar ese buen sabor de boca para la gente, los escuchantes que nos estén escuchando, los oyentes que nos estén escuchando puedan a lo mejor tener ese
esas ganas de ver la película si todavía no la ha visto. Yo estoy convencido de que mucha gente nos ha escuchado. La tenía la película bastante olvidada y ahora le están dando ganas de volver a verla. Estoy convencido. Totalmente. Sí. Pues nada, yo creo que hay que verla por el mensaje y también porque yo creo que estéticamente ha envejecido bien. Es plenamente disfrutable a día de hoy por todo el mundo. Bueno, pues señores, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti por invitarnos. Un placer, Sergio. Si hay más ocasiones, pues yo encantado de que estéis aquí en la Taberna del Irlandés conmigo. Si sale una temporada 2, yo creo que tenemos que... Se merece otro podcast, ¿no? Vale. A lo mejor. Sí, desde luego. Aunque sea dentro de 10 años. Bueno, pues muchas gracias por venir. Venga, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Bueno, Guasi y la Guardia ya se han ido. Me han dejado aquí solo en la Taberna del Irlandés. El programa el domingo de la semana, toca volver a la rutina, toca volver a la normalidad. La Taberna del Irlandés volverá dentro de poco con un programa donde vamos a pasar un poco de miedo, grabado con Nido de Haters. De alguna manera vamos a colaborar para hacer un programa sobre el exorcista, pero bueno, eso ya será más adelante. Hasta entonces, nos volvemos a ver otro día más aquí en la Taberna del Irlandés. Hasta luego.